Pues es nuestra tercera sesión. Les comparto este pasaje de Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo del 8 al 10. Ustedes probablemente lo han escuchado, ¿no? Le voy a pedir que ponga su mano derecha ahí en su corazón y reciba ahí esto que es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 10. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos de ustedes. Palabra de Dios. Y bueno, este texto me parece que ya en alguna ocasión lo habíamos meditado. Otra vez es Pedro, ¿no? Creemos, o alguien que escribe esta carta en nombre del príncipe de los apóstoles, le llamamos, ¿no? A San Pedro, el primero de los papas al que el Señor eligió, ¿no? Para continuar a cargo de la iglesia que fundó en él mismo. Y les está invitando a que estén en vigilancia constante. Si escuchamos bien, ¿no? Este es un tema, me parece importante, y también un tema insistente en las escrituras. De hecho, el día de hoy abundaremos sobre utiliza términos o verbos como estén alertas, estén despiertos, sobrios, prevenidos, tengan cuidado, ¿sí? Esto se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. No encontramos en Primera de Pedro, por supuesto, un par de veces, en Primera de Tesalonicenses, en Mateo 24, en Lucas 21. En varios lugares encontramos esto de la vigilancia constante. Nos habla que tenemos un adversario, tenemos un oponente, ¿sí? Tenemos un adversario. El término, ¿no? En griego que utiliza acá es antidikos. Antidikos es en griego el término que utiliza, ¿no? Que tiene como una connotación como legal, como de corte, como aquel que te acusa, ¿sí? Como que el que te acusa, porque dice que, otra vez, porque su enemigo, el demonio, la palabra que utiliza en griego es antidikos, ¿no? Es como que alguien que te acusa, que quiere hacer de alguna manera que te encuentren culpable, ¿no? Otra palabra que utiliza es diabolos. En el Nuevo Testamento se utiliza mucho diabolos, de ahí viene la palabra el diablo que nosotros utilizamos, ¿no? Que diablo es como que el que separa de alguna manera. En hebreo, el término que utilizamos para el mismo, ¿no? Es lo que ya yo mencionaba un poquito, es Satán, y de ahí viene la palabra nuestra de Satanás. Y Satanás se refiere a el acusador, y es lo que yo le decía así como en término legal, como de corte, ¿no? Que es quien de alguna manera los acusa. Entonces, eso. Y luego la figura que utiliza, ¿no? La figura que utiliza, que es león rugiente. Yo le recuerdo otra vez, estamos hablando, probablemente esta carta se escribió a finales del siglo I. Estaba en la memoria de muchos de ellos la persecución de Nerón de los años 60 contra los cristianos, ¿no? Y luego, a finales de los 90, Domiciano, el emperador en turno, también hizo una persecución muy cruenta, muy terrible en contra de los cristianos. Entonces, había muchas maneras de hacer sufrir y de perseguir y de matar, ¿no? A las mujeres se les violaba, se les causaba muchos daños. Al final se les terminaba matando de una o de otra manera, pero una de las maneras como se le mataba a los cristianos, una de ellas entre varias,
era pues echándolos a los leones, ¿no? En el circo romano. Entonces esta figura de león rugiente para aquellos que le está escribiendo San Pedro es muy viva, o sea, puede ser hasta, me parece hasta muy fuerte, puede ser hasta traumática para la gente porque lo tiene aquí en la cabeza, pero está diciendo que el demonio, Satanás, ¿sí? Es como un león rugiente. Entonces, si había una cosa así como que agresiva que tenían en la cabeza los cristianos, era eso. Entonces está utilizando lenguaje de persecución y de muerte, ¿sí? Lo pone ejemplo, o sea, es esto de la batalla espiritual, les está diciendo, es como los cristianos que están siendo perseguidos. Y de alguna manera también pone o da a entender el pasaje que es el demonio el que ha puesto en el corazón de los paganos, en el corazón de Roma o en el corazón de sus perseguidores, destruir y matar a los que siguen a Cristo. La segunda carta a Timoteo, porque estamos estudiando un poquito para entender, la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Que lo haremos el día de hoy, el jueves ya nada más cerraremos con el último tema, que es el tema de la oración más amplio y también la oración y balancear nuestra vida cristiana. Voy a hablar de la oración, la importancia de la oración y también de la acción voy a hablar, ¿no? Y de varios elementos, pero el día de hoy vamos a hablar de la segunda carta a Timoteo también. Entonces, fue escrita hacia final del siglo I, también de la era cristiana, del primer siglo de la era cristiana. Estoy otra vez pensando año 90, ¿no? 95, hay quien hasta lo lanza un poquito después, el 105 puede ser, ¿no? Otra vez, yo mencioné la semana pasada la cuestión de la pseudografía, ¿no? Por un discípulo de San Pablo, es imposible, si la datamos en el año 90, es imposible, aunque nosotros decimos, y hay quien de hecho se atreve a decir que esta carta sí debió haberla escrito Pablo por varias cosas interesantes que tiene ahí, pero Pablo, le recuerdo, murió en el año 63 al 67 promedio. Entonces, si datamos la carta hacia finales del siglo, pues Pablo tenía tiempo que había fallecido, que lo habían degollado, ¿no? Entonces, esta carta, ¿no? Algunos exégetas, algunos biblistas, de alguna manera dicen que tiene como cosas muy particulares. Cuando usted la lee con calma, tiene datos muy concretos y personales esta carta, que hacen como pensar ¿cómo crees que no la escribió Pablo? O sea, dice cosas como que dejé la capa roja abajo del sillón de la casa o sea, cosas como muy particulares, cosas como muy, o sea, como que nada más Pablo sabía, y que le estaba diciendo a alguien de confianza que era Timoteo. Entonces, estos datos muy concretos que encontramos en esta carta nos hacen dudar de esto. Algunos biblistas llegan a afirmar como que a lo mejor está mal datada y si es más una carta así como que más pegada a la vida del apóstol, de los gentiles. Pero bueno, mayoría de los biblistas apunta que es de final de siglo I, principios del siglo II. Está dirigida a Timoteo, ¿no? Que es obispo de Éfeso. Y el esquema de esta carta es mucho más sencillo que el anterior. Se divide como que en tres partes: saludo y acción de gracias, del capítulo 1 al versículo 1-7. Y luego consejos para Timoteo, ¿no? Y eso va del capítulo 1, versículo 8, al capítulo 4, versículo 8, ¿sí? O 18, de hecho. Y saludos finales, y así termina la carta. Entonces es un esquema muy sencillo. Le recuerdo otra vez, la comunidad a la que le está escribiendo el autor es la iglesia de finales de siglo. Es una iglesia en proceso de adaptarse a estas nuevas realidades. Estas nuevas realidades del cristianismo, el catolicismo, ser parte del gran imperio de alguna manera, ¿sí? Y adaptarse a las nuevas realidades de las comunidades han crecido, ya no son unos cuantos, ya ha ido creciendo, ya hay muchos siguiendo a Jesús, ¿sí? Otra vez, la persecución es otra realidad, retos diferentes del evangelio, por supuesto, ¿no? Para aquellos que dirigían a las comunidades, como la comunidad crecía y crecía y crecía, pues se había convertido en un trabajo que no daba tregua, no daba tregua. Entonces,
se escriben estas cartas para acompañar aquellos que dirigían a las comunidades y en momentos oportunos, incluso en momentos oportunos, corregir o a quien dirigía o a las comunidades mismas, ¿sí? Entonces, el autor de esta carta reconoce estas dificultades que está viviendo la comunidad, ¿no? Que está afrontando tanto Timoteo, ¿sí? Otra vez, y parece otra vez como que no le ha sido fácil a Timoteo ser obispo en Éfeso, y lo anima a que persevere en su ministerio, que no se dé por vencido, ¿no? Hay momentos a lo mejor que se le cargó el trabajo demasiado, le tocó una comunidad difícil, y entonces el autor le pide, ¿no? Le pide como que no se desanime, que persevere. Tiene bastante de la perseverancia también sobre todo esta carta. Ahora, también a finales del siglo, cuando estudiamos con calma, ¿no? Cuando estudiamos con calma, se escribe también, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, probablemente el Apocalipsis, ¿no? Muchas ideas nuevas, hay muchas ideas dentro de la misma comunidad cristiana o de las mismas comunidades cristianas regadas por el imperio, hay muchas ideas nuevas y algunas de ellas confusas, y estas surgen en el seno de las comunidades, ¿sí? Es lo que llamamos herejías. Las herejías no vienen de fuera. Yo ya había dicho en mi clase de historia de la iglesia, algunos de ustedes participaron, pero las herejías, estas cosas contra la verdad, no vienen de fuera, nacen en tratar de entender, ¿no? Entonces, algunas de las cartas ponen énfasis en la cuestión de ratificar las enseñanzas, en que la gente no se desvíe, empiezan a surgir ideas nuevas, unas medias locas, unas medias descabelladas, unas totalmente contrarias a lo que ya habían aprendido. Entonces le dice a Timoteo, cuidado con esas ideas, cuidado con esas ideas, ¿no? Y luego hay gente como que las va empujando de alguna forma. Entonces, la segunda carta a Timoteo, una característica de la segunda carta a Timoteo es que es un discurso de despedida. Mira, son 4 capitulitos, eso se lo leen en menos de 10 minutos, la carta completa casi. Es un discurso de despedida, es como el testamento de San Pablo, como su último escrito, ¿sí? Como su último escrito. Mira, en el capítulo 4, versículo 7, escribe lo siguiente San Pablo: he peleado hasta el fin el buen combate. A propósito de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de combate espiritual, pero mira lo que dice: he peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera. Como que Pablo sabe que va a morir, o sabe que su muerte es cerca, es inminente. Dios lo ha salvado de mucho, lo han sacado de la cárcel, lo han mandado a otro lado, pero acá como que Pablo sabe de estas cosas raras que yo le mencionaba en alguna ocasión. Cuando alguien se va a morir, como que sabe, y aunque ya se ha curado de muchas ocasiones atrás de otras cosas, como que cuando se va a morir, como que sabe. Entonces, San Pablo escribe esto: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Está como digo, como palabras de despedida. Me parecen también palabras muy profundas y y muy bonitas. Mientras preparaba la clase, ¿no? Es un curso nuevo que empezamos a generar de cero, ¿no? Basado así como que en 2 o 3 cosas que hablamos por ahí. Y mientras preparaba la clase y leía este pasaje de: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Le está diciendo esto San Pablo a Timoteo, sabiendo que su muerte llega pronto. Me quedé pensando yo mismo, yo, José Juan, en pues cuando Dios me llame a mí, será en su tiempo. No sé si falta poquito o falta mucho. Lo que falte, me encantaría, a mí, José Juan, me encantaría poder decir estas palabras. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera. Conservé la fe. Que Dios nos conceda la gracia a todos de perseverar hasta el fin.
Entonces, les invita en la carta, ¿no? Les invita en la carta el autor a leer y a permanecer fiel a la doctrina. Que tengan cuidado de los falsos maestros, ¿sí? De los falsos maestros. Entonces, dice después de la escritura, un tema interesante de toda la escritura, habla que toda la escritura, y se refiere al Antiguo Testamento, eventualmente se incluirá el Nuevo, pero se refiere sobre todo al Antiguo Testamento, dice, dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Entonces, el autor reconoce que las dificultades que está afrontando Timoteo y le invita a perseverar. Habla otra vez la carta cuando le rescamos, habla de la obediencia y la fidelidad hasta el final, a ejemplo de Cristo. Pero acá San Pablo, bueno, porque lo dedica a San Pablo, pero el autor, ¿no? Y a lo mejor pensando en San Pablo, por supuesto que habla de la obediencia y la fidelidad del mismo Cristo Jesús hasta el final, o sea, hasta entregar su vida. Pero luego, por ejemplo, en el 4:7, que leemos acá, San Pablo, ¿no? O el autor pone a Pablo, lo pone a sí mismo como ejemplo para Timoteo, así como yo, permanece, no te desanimes, ¿sí? No te desanimes. El 3:16 ya había dicho que de alguna manera resalta esta idea de no hay mayor fuente de sabiduría, que las Sagradas Escrituras, hablando del valor de las Sagradas Escrituras. Es la sabiduría de Dios entre las historias, entre las cosas que vamos aprendiendo, una sabiduría profunda. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de batalla o de guerra espiritual. Algunos de ustedes han estado también ya en el curso Daniel y ahí mencionamos algunas de estas cosas. Voy a resaltar algunas y hay varias cosas nuevas que yo he agregado. La batalla espiritual es otro tema importante en el crecimiento y en la vida cristiana en general, porque vivimos en medio de esta. Entonces, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿sí? O sea, nos pase de noche, ¿sí? Seamos conscientes o no seamos conscientes. Vivimos en una constante lucha o batalla espiritual. En el mismo libro, esta carta de 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, ¿sí? El autor le dice a Timoteo, quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, y hace una gran lista de cosas. Yo le recuerdo otra vez, y a propósito de que hubo una plática que hablamos de los últimos tiempos con algunos de ustedes, los últimos tiempos ya los inauguró Jesús. Los últimos tiempos no son el fin del mundo. Tenemos que distinguir fin del mundo y los últimos tiempos. Los últimos tiempos los inauguró Jesús. El fin del mundo, pues es el fin del mundo. Nosotros ya vivimos en los últimos tiempos, el fin del mundo vendrá en el fin del mundo, ¿sí? Entonces, es dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles. Es decir, una vez que Jesús ha venido a instaurar el reino, habrá momentos difíciles. La vida cristiana, ¿sí? Y no porque lo manda Dios, yo hablé de eso en el curso de Daniel, tendrá sus momentos difíciles. Usted ha experimentado, estoy casi seguro en su vida ya, momentos difíciles. Todos de alguna u otra manera, de una o de otra índole, ¿sí? Entonces todos tenemos problemas o hemos tenido problemas. Si no tenemos en este momento, hemos experimentado ciertos problemas, ¿sí? Otra vez de diferente índole, ¿no? A lo mejor en diferente magnitud, ¿sí?
Puede ser que hayamos ido desarrollando también en este tiempo, con tanto problema, situaciones, cierta resiliencia al mal, ¿sí? A lo malo. Nadie se pregunta, y hoy nadie se pregunta por qué o qué es lo que realmente está detrás de las cosas que van pasando, ¿no? En las diferentes áreas de la vida del cristiano. Y la verdad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay alguien detrás de lo malo, hay alguien detrás de lo malo. Yo puntualizo mucho esto en el seminario Daniel. Tenemos que darnos cuenta que detrás de lo malo que le sucede al ser humano, de muchas cosas, no quiero decir de todas, porque también en el seminario hablo de libre albedrío, y esto es importante, ¿ok? Porque un extremo, otra vez, Satanás actúa y hace de las suyas cuando le damos oportunidad que haga, y siempre está queriéndonos desviar del propósito de Dios, siempre, no descansa. Pero otra parte es ese libre albedrío es nosotros también le damos entrada, no es como que, porque también hay gente que todo le echa la culpa al diablo, es como que diablo canijo, o sea, tengo problemas de tragos, pues que el diablo es canijo, hay cosas que nosotros mismos, de alguna manera, yo hablaba del mal, o el sufrimiento innecesario también en el seminario, y es aquellas cosas que por nuestro pecado nos vienen, ¿sí? Es decir, son consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? A veces también le echamos la culpa al demonio, y es, pues yo me equivoqué, yo la regué, yo hice algo mal, ¿no? Y estoy sufriendo la consecuencia. El Papa León XIII, ¿no? De finales del siglo XIX, pudo ver, y hay mucha gente que habla de esto sobre el Papa León XIII. Hay varias cosas interesantes que hizo el Papa León XIII, muy interesantes en diferentes áreas de la vida de la iglesia a finales del siglo XIX. Pero una de ellas, de las que se habla que él desarrolló, es esta cuestión de que pudo ver la cuestión de la batalla espiritual. O sea, como Papa habló de esto y pudo ver de alguna manera el poder y la influencia del demonio, y cómo este poder y esta influencia del demonio en la vida del cristiano había venido creciendo a pasos agigantados en las últimas décadas, y veía venir, y de hecho algunos hablan hasta de revelaciones al Papa León XIII sobre grandes catástrofes, sobre grandes males que acarrearía el demonio a la humanidad. Y él pedía, bueno, él escribió la famosa oración a San Miguel Arcángel, ¿no? En fin, algunos exorcistas actuales, ¿no? El padre Fortea, el padre Gabriel Amorth, otros exorcistas reconocidos a nivel mundial, afirman que estos males, esta acción del demonio que preveía León XIII se dio aún con más fuerza después del Concilio Vaticano II. Se dejó de enseñar sobre cuestiones de demonología. Ya no se hizo esto que en el seminario llamaban el exorcizado, que era un ministerio que se le daba a los seminaristas en el proceso a ser ordenados sacerdotes. Se agravó un poquito, ¿no? El padre Gabriel Amorth dice que, sin embargo, que uno de los problemas espirituales más grandes de nuestros tiempos, ¿no? Que en paz descanse, este es uno de los exorcistas más grandes en los últimos siglos. El padre Gabriel Amorth ha escrito varios libros por ahí de él interesantes, ¿no? Uno de los problemas espirituales más grandes de nuestros tiempos es que tenemos, esto dice él, es que tenemos un entendimiento muy limitado. Sobre las cosas relacionadas con el demonio en comparación con las generaciones anteriores. ¿Sí? Otra vez, las generaciones anteriores tenían como que más idea, no sé si se enseñaba o se predicaba más. Miren, en el seminario yo sé que había una clase, había un ministerio que se daba, etcétera. Aún así, dice el padre Gabriel Amorth, nos toca hacer la batalla en el nombre de Jesús. Si sabemos mucho, si no sabemos mucho, la batalla de cualquier manera está. Yo también mencionaba, y es otra cosa que así como que se me ha venido a la cabeza a raíz también de leer este librito del padre Robert Barron, ¿no? Este obispo de Los Ángeles, auxiliar de Los Ángeles, escribió un librito que se llama Carta a una iglesia que sufre. El obispo Barron lo escribió a propósito de
de todo el relajo que estaba pasando en la iglesia de Estados Unidos, luego que descubrieron el caso del cardenal McCarrick, ¿no? de Washington, y todo el relajo aquí terrible. Digo, México también tiene su historia con esto, y también es súper triste, y también es de vergüenza ajena, terrible. De verdad, como católico, a uno no sé, yo cuando me di cuenta es como que una serie de sentimientos, de emociones. Me daba coraje, por supuesto, me daba tristeza, una serie de emociones. A propósito del escándalo, este escándalo grande aquí en Estados Unidos, el obispo Barrón escribió este librito que se llama Carta a una iglesia que sufre. Y él decía en su librito que sin eximir las responsabilidades correspondientes a cada individuo, a cada persona, a cada sacerdote, obispo o incluso hasta el cardenal, él afirmaba que el demonio de alguna manera desde dentro, ¿sí? De la misma iglesia está tratando de destruirla, ¿sí? Entonces, hay una batalla en todos los niveles, ¿no? Voy a avanzar sobre eso. En el nivel más básico, pues empezamos con nosotros, nuestra propia carne. Es cierto, hay batalla espiritual, pero empezamos con nuestra propia carne. Y entiendas el término carne porque Pablo lo explica, tiene como que varias acepciones. Se refiere al principio físico o material de alguna manera que compone al ser humano. Pero hay partes donde San Pablo, el término carne es algo bueno, porque a menudo hemos pensado que San Pablo, la Biblia, siempre que hablamos de, es que tú, hermano, eres bien carnal, y bien carnal no así de chilango, sino que te dejas llevar por tus pasiones siempre. No, hay ocasiones que Pablo, el término carne, lo compara a recursos humanos, a lo que ya Dios nos dio, que es bueno, que no es malo, ¿sí? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿sí? A veces el término carne es, el ser humano está compuesto de carne y espíritu, y carne, ahí no es malo, en ese sentido, en esa acepción, ¿sí? Es decir, Dios nos compuso de un principio material, ¿sí? Y este principio material es bueno en sí mismo, no es malo. Pero luego hay momentos también que el mismo San Pablo en sus cartas, el término carne, ¿sí? La acepción que utiliza es para hablar de esta inclinación, esto que más tarde San Agustín le llamará concupiscencia, la inclinación al pecado, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que distinguir como que cómo lo está utilizando. Acá yo lo voy a utilizar como inclinación, ¿sí? Como la inclinación, no como recurso. Habrá momentos en que recurso humano que no es malo, pero que es carne, que es algo que Dios hizo, que no alcanza, pero que es bueno. Entonces es como inclinación, como algo que nos lleva al pecado. Como esto que le pasa al ser humano. Vamos a tratar de encontrar el porqué de esta lucha interna que tenemos todos. Esta lucha interna que tenemos todos, que tengo yo y que tiene usted. ¿Sí? San Pablo mismo nos ofrece cierta luz al respecto al contarnos lo que a él mismo le sucedía. En Romanos 7:15, ¿sí? Dice, y ni siquiera entiendo lo que hago, ¿sí? Es un discurso teológico existencial muy profundo que hace aquí San Pablo respecto a esta inclinación. Y ni siquiera entiendo lo que hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. Otra vez está utilizando la acepción de inclinación hacia el mal. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. San Pablo entonces dice, o sea, ni siquiera entiendo lo que hago. No sé si usted experimenta. No, yo no sé. Sí sé, todos lo hemos experimentado. Esto de, ¿por qué no hago lo que quiero? Quiero ser el mejor papá del mundo. Quiero ser el mejor esposo. Quiero ser el mejor amigo. Quiero ser el mejor hijo. Quiero ser el mejor cristiano. Quiero ser la mejor persona que pueda ser.
Quiero ser santo, quiero ser lo mejor y a veces no me sale. A veces me equivoco. A veces no lo logro. Porque no hago lo que quiero sin lo que aborrezco y a veces no quiero hacer cosas malas. No quiero caer en pecado. No quiero hacerle daño y menos a la gente que amo. ¿Y qué crees? Muchas veces terminamos haciéndolo. El apóstol de los gentiles nos presenta esta oposición entre la carne, ¿no? Sarx, se dice en griego, ¿sí? Sarx, y el espíritu, el neuma. Esta batalla interna que sucede en el ser humano, que por un lado busca el bien, pero que esta naturaleza, ¿sí? Por el pecado, está inclinada de alguna manera hacia el mal. Y todo esto se debe a que, aunque es verdad que ya hemos sido salvados por Jesucristo, ya hemos sido salvados. Y con ¿sí? Con la salvación de Jesús, tenemos una fuerza y una gracia especial. Aún así prevalece la inclinación al pecado. Aún así sigue esa carne. Entonces, la primera batalla espiritual, hermanos, que enfrentamos en nuestra vida, ni es directamente con el demonio, es con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. Es con este querer hacer lo que Dios quiere y espera de mí, que me hace feliz y hace feliz a los demás, y hace felices a los demás, y que no lo hago. Y que no sucede a veces. Esta impotencia con la que San Pablo escribe esto, hago el mal que no quiero, y el bien que quiero, no lo hago. Algunos textos bíblicos, otra vez, la Biblia está llena de esta terminología, ¿no? La fe, a la fe se le llama buena pelea, ¿no? La palabra de Dios le dicen que es la espada de doble filo, ¿no? Habla de los dardos o las flechas encendidas del demonio, ¿no? En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, y continúa diciendo, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Eso dice completo Efesios 6:12. Entonces, lo peor del caso acá, como lo menciona San Pablo en su carta a los Efesios, ¿sí? Es eso que es contra fuerzas mayores a las nuestras. Es decir, la vida cristiana es una constante guerra espiritual. Ya había dicho contra nosotros, mencionó San Pablo en Romanos, pero también contra el maligno, también contra fuerzas que están más allá de nosotros. Esto se pone más complicado. La primera lucha entre hacer lo que quiero y que es bueno y dejar de hacer lo que no quiero y es malo, ¿sí? Ahí todavía es una lucha interna nuestra. Pero luego acá transporta en Efesios esta lucha a un plano espiritual mucho más complicado. Se refiere a esta guerra espiritual contra el maligno, contra Satanás. Y de ahí surge la necesidad de tener siempre puesta la armadura de Dios, como señalará también en el libro a los Efesios. Porque esta no es una lucha o una batalla fácil de ganar. No la vamos a ganar fácil. De hecho, la vida cristiana es como una guerra contra el malo. Es importante que entendamos que la finalidad de estos versículos que nos habla Efesios reside en el triunfo de Dios, conseguido en Cristo Jesús. Y cómo todas las cosas ya están sujetas a este triunfo de Jesús. Sin embargo, y esto es interesante, ¿sí? Así lo entendemos en la teología cristiana, mientras sucede el triunfo final, o sea, Jesús ya venció, pero vendrá una victoria final y definitiva, ¿sí? No fue definitiva. Mientras sucede este triunfo final, vivimos en una constante batalla espiritual en contra de los espíritus malvados. De ahí la relevancia y la recomendación de San Pablo de estemos alertas, estemos preparados. En Lucas 16:8 nos habla que los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. A lo mejor usted había escuchado este texto. Los hijos de este mundo son más astutos, ¿sí? En su trato con los demás que los hijos de la luz. El evangelista San Lucas nos presenta este dualismo
en el ser de Dios, los que son de Dios y son hijos de la luz, ¿sí? Y los que caminan en la verdad, entonces son de Dios, son hijos de Dios y caminan en la verdad, y los que son del demonio, o que son hijos de Belial, de la oscuridad y de la mentira. Sin embargo, en el pasaje de Lucas, dice que los hijos de las tinieblas, los hijos de este mundo de tinieblas, son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos del demonio, si pudiéramos traducir, los hijos de la oscuridad, de la mentira, son más astutos que los hijos de la luz, los hijos de la verdad, los hijos de Dios a veces. San Agustín nos alertó cómo el mal es algo constantemente presente en nuestras vidas y cómo debemos estar presentes de alguna manera, alertas, presentes, despiertos siempre. El demonio, ¿no? Sigue haciendo su trabajo. A través de los siglos, a lo mejor ha cambiado la manera en que se nos presenta, se ha disfrazado de cosas nuevas, pero sigue haciendo el mal, ¿no? En el seminario, Daniel, hablamos de toda la cuestión de lo que se realiza con los abortos, por ejemplo, ¿no? Lo del EHK 293, hablamos del ocultismo, hablamos de tantas cosas nuevas por las que el demonio se empieza a meter en la vida del ser humano de una manera así como muy velada, y de ahí la palabra ocultismo, o sea, a veces no lo vemos. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla de la batalla espiritual, En el 405, numeral 405 dice lo siguiente, ¿no? El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada, inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Esto dice el catecismo. Encontramos esto en el catecismo. Habla de el ser humano está llamado al combate espiritual por esta inclinación que tenemos, ¿sí? Por su parte, San Ambrosio en un documento que se llama De Sacramentis, decía que el Señor, que ha borrado nuestro pecado, más o menos en la misma línea, y perdonado nuestras faltas, también nos protege y nos guarda contra las astucias del diablo, ¿sí? Que nos combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no nos sorprenda. Quien confía en Dios, y esto también es importante, digo, estoy hablando de batalla espiritual, estoy hablando del demonio, pero esto me parece importante, lo dice aquí San Ambrosio, lo ha dicho en su momento el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, lo dijo el Padre Gabriel Amorth, ¿no? Dice, quien confía en Dios no tema al demonio. Quien confía en Dios verdaderamente no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, y cita Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Otra vez el Papa León XIII, a finales del siglo XIX, ¿no? Escribió esta oración de liberación y de exorcismo dirigida a San Miguel Arcángel, ¿no? Muchos de ustedes se la saben. Se rezaba al final de la misa, algunos todavía tienen la costumbre de rezarla, ¿no? Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que discurren por el mundo para la perdición de las almas. Se hacía después de todas las misas. Hay gente que lo sigue utilizando, sí, como oración de batalla espiritual. En la cuarta sesión, hablando todavía del Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta sesión del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2725, ¿sí? Habla de la oración y la batalla de alguna manera. Dice, la oración es un don, toda la última parte del Catecismo habla de la oración, pero aquí dice que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo, se refiere a la oración. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseñan que la oración es un combate. La oración es un combate. El señor Martín Valverde, muy famoso, probablemente el cantante católico más famoso, ¿no? que existe,
decía en alguna ocasión, ¿no? Que la oración no es para el combate. La oración no es para el combate, la oración es el combate. Y aquel catecismo dice que nos enseña que la oración es un combate. Cuando nosotros oramos, ya estamos en combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de su unión con Dios. Se ora como se vive porque se vive como se ora, dice el catecismo de la Iglesia Católica. Se ora como se vive porque se vive como se ora. El combate espiritual, ¿sí?, de la nueva vida del cristiano es inseparable del combate de la oración. No, por eso que hablamos de la oración el jueves pasado, vamos a hablar de la oración de una manera más extendida, tan importante en la vida del cristiano, en la vida del cristiano. La batalla espiritual en otros documentos, ¿no? Yo acá puse Gaudium et Spes, es un documento del Concilio Vaticano II, una de las constituciones, la última constitución que se escribió, la constitución pastoral Gaudium et Spes, o Gozos y Esperanzas. En el número 37, ¿no? Y aquí también en el 72, afirma esto. A través de toda la historia del hombre, dice, se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día. Iniciada desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir, el ser humano, hombre, mujer, debe combatir continuamente para adherirse al bien. Y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismos. Entonces abarca esta batalla espiritual, nos dice este numeral, esta batalla espiritual, hermanos, en la que usted y yo estamos envueltos, abarca de alguna manera toda la historia humana, toda la historia humana. Recientemente, en una de sus homilías en Santa Marta, que es de donde oficia sus misas de todos los días el Papa Francisco, afirmó que si nuestra fe es débil, el diablo nos vencerá. Y además el Papa Francisco dijo que el diablo existe y que debemos luchar contra él, así como lo dice San Pablo, ¿sí? Y se refiere a la carta a los Efesios. De ahí la importancia de ponernos la armadura de Dios, En el libro de liberación de la Comisión Doctrinal del ICRES afirma que los laicos, usted y yo, podemos hacer oraciones de liberación, oraciones de batalla espiritual y de liberación, porque Jesús nos dio esta autoridad por el bautismo. San Francisco de Sales dijo que la vida del ser humano sobre la tierra es una milicia. La vida del ser humano sobre la tierra es una milicia. Utilizó otra vez términos de guerra, es decir, una lucha o una batalla. La vida del ser humano sobre la tierra es una milicia, una lucha o una batalla, por lo que debemos estar siempre combatiendo el duro combate de la fe. El creyente, ¿no? Usted y yo, por lo tanto, estamos siempre en una lucha espiritual fuerte contra los demonios. Lo normal, luego entonces, ahora que entendemos un poquito más, lo normal luego entonces es vivir en combate espiritual constante. No es como que, eso se da así como que muy raro. No, lo normal es que vivamos en combate espiritual. Eso es lo normal. El demonio le hizo batalla al mismo Jesús, hermanos. El demonio le hizo batalla al mismo Jesús. No, hasta con el Hijo de Dios se metió, ¿no? Y quiero que repasemos un poquito, esto de las tentaciones en el desierto, para que veamos lo que hace Jesús con las tentaciones. Esto me parece interesante, porque una de las maneras como más nos hace perder el demonio a usted y a mí es cayendo en las tentaciones, y todos tenemos tentaciones, hermano. Si usted no tiene tentaciones, pues es un ángel o ya está en el cielo. Pero en este mundo todos tenemos tentaciones. Y tener tentaciones no es pecado, es normal. Lo malo es caer en la tentación, pero todos caemos en tentaciones. El demonio de alguna manera nos tienta.
¿sí? Algunos de una manera, otros de otra manera. Muchos de ustedes han escuchado el relato de las tentaciones en el desierto. Jesús antes, ¿sí? Y lo encontramos en Marcos, en un par de versículos nada más, ¿no? Yo escogí el de Mateo, en el capítulo 4 de Mateo, y también el capítulo 4 del Evangelio de Lucas lo vamos a encontrar. Mateo del 4 del 1 al 11, escogí ese, pero bien hubiese podido escoger también Lucas 4 del 1 al 13, me parece es. Sí, son muy parecidos. A Lucas cambia el orden de estas últimas dos. Yo lo dejé en este orden. Me gusta este orden en que van apareciendo las tentaciones. ¿Sí? El demonio lleva entonces, ¿no? Lleva a Jesús después de estar en ayuno 40 días y 40 noches para preparar. Ha sido llevado al desierto. El demonio se le aparece, ¿sí? Y después que siente mucha hambre, se le aparece, ¿no? Y lo primero que le pide es que convierta a una piedra en pan. Que convierte una piedra en pan. Entonces, la primer tentación de Jesús tiene que ver con el placer, ¿no? Ha estado en ayuno y ahora Jesús necesita comer. Y comer otra vez, comer normal no es malo, pero es tentación porque viene del demonio como tal en este momento concreto, ¿sí? Esto es interesante. Viene y le pide que convierta esta piedra en pan. Es la tentación del placer. Estas tres tentaciones de alguna manera se presentan en nuestra vida en un o en otro momento. La del placer, la del poder y la del tener. La del tener, casi como que son las tres tentaciones capitales, si podemos llamarles de esa manera. Digo, no se les llama, pero sí. Y Jesús le contesta a Satanás, ¿no? Le contesta con un pasaje, siempre cita Deuteronomio entre el capítulo 6 y el capítulo 8, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dice que convierta, ¿no? Esa piedra en pan y se sacie. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, de Dios. Entonces, antes de continuar, quiero decir, mire, un par de cosas, ya me adelanté, pero un par de cosas. Jesús asumió nuestra naturaleza. Esto es muy interesante, ¿eh? Jesús se hizo como usted y como yo. Esto es muy importante. Asumió nuestra naturaleza, igual que nosotros en todo, incluso en esta parte, o sea, sintió hambre, acá dice, representa la parte muy humana de Jesús, ¿sí? Y vamos a encontrar en Mateo 4 del 1 al 11 que Jesús fue tentado 3 veces. Y 3 veces otra vez en la Biblia, ¿no? Indica plenitud, indica como hasta el límite de alguna manera. Cuando hablamos de que Jesús fue tentado 3 veces, ¿no? Quiere decir que en realidad Jesús fue tentado de corrido. Al final, cuando termina en el versículo 11, dice que el diablo se alejó de él, el diablo se alejó de él en ese momento, hasta el momento oportuno. Pero cuando tú con calma vas repasando la vida pública de Jesús, te das cuenta que Jesús continuará encontrando el poder del maligno a lo largo de su vida ministerial, que el demonio seguirá tratando. Entonces, estas 3 tentaciones en realidad representan la tentación en la vida de Jesús, pero Jesús se mantendrá firme hasta el final. Es decir, Jesús, siendo humano, ¿sí? Asumiendo nuestra naturaleza completamente, fue tentado y nos enseñó que se puede vencer la tentación, ¿sí? Y desde la humanidad concreta. La segunda tentación, ¿no? La primera es la del pan, la segunda es cuando lo lleva a la parte alta del templo y le dice que se aviente, ¿no? Y ahora Satanás, muy inteligentemente, también cita la Biblia. Satanás conoce la palabra de Dios también. Satanás cita la Biblia y le dice, él dará órdenes a sus ángeles, cita a unos pasajes del Antiguo Testamento, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. No solamente lo tienta, ahora hasta le dice, ve, en la palabra de Dios dice esto. Y Jesús contesta, ¿sí? Otra vez de Deuteronomio, de misma área de Deuteronomio capítulo 6 al capítulo 8, muy interesante, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación tiene que ver con poder. Tú nomás mueve un dedo y Dios mueve todo para que te salven los ángeles, ¿sí? La tentación del poder, Tú mueves un dedo, tú haces esta cosa y la gente tiene la tentación del poder. Y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios.
Y la tercera, ¿sí? Lo lleva a una montaña muy alta, dice. Después del templo lo lleva a una montaña muy alta y le hace ver, pues, los grandes imperios, dice, ¿no? De la tierra, desde esa montaña muy alta, ¿no? Y le promete que le entregará todo si lo adora a él. Y Jesús le contesta, adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Otra vez, Deuteronomio, regresa a Deuteronomio. Entonces, todas las respuestas de Jesús las encontramos en Deuteronomio del 6 al 8. Y cada una de las tentaciones que le va presentando el demonio son varias formas de ir en contra del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahora les recuerdo, Israel estuvo en el desierto, Israel fue tentado y Israel sucumbió. Entonces Jesús ahora nos está presentando, Israel no pudo resistir la tentación, no pudo vivir el mandamiento. Jesús sí, lo vivirá en plenitud y nos mostrará el camino, Es importante, hermanos, en este proceso de batalla espiritual, es importante, y traerlo a la conciencia, y es una gran bendición, que nos demos cuenta, que aprendamos a reconocer nuestras tentaciones para poder vencerlas, que podamos ubicarlas para poder vencerlas, porque a veces no las hemos reconocido, pues menos vamos a ver cómo salir de ellas. Tenemos el poder del nombre de Jesús. Jesús ya nos salvó y en el nombre de Jesús podemos vencer a Satanás. Yo hablo de esto en el seminario de Daniel. No voy a abundar sobre eso, pero en el nombre de Jesús podemos hacer muchas cosas. Y el nombre de Jesús no me refiero de manera mágica. De verdad, cuando hablamos del nombre de Jesús en la iglesia, en las oraciones, ¿sí? Nos referimos a lo que representa Jesús, a lo que yo creo de Jesús, a lo que Jesús hizo, a la salvación completa. No es mágico, es lo que ya Jesús hizo. Entonces, cuando yo digo que en el nombre de Jesús, cuando estoy pasando por tentación, cuando estoy pasando por cualquier situación, incluso, no sé, hay personas que, no lo sé, hasta teniendo sueños de ataque espiritual o alguna cosa así. Es importante que podamos y desde la fe, no es nada más el decir las palabras, la palabra como tal, el nombre de Jesús tiene poder, pero tiene poder por todo lo que implica Jesús, que lo crea desde lo más profundo de mi corazón y decir, mira, en el nombre de Jesús, Satanás, yo te rechazo. No, apártate de mí en el nombre de Jesús. Y saber que cuando hacemos esto, conscientemente, sabiendo completamente lo que estamos diciendo, Satanás tiene que ceder. Concluyendo, somos un ejército, ¿sí? En la vida espiritual, todos los cristianos, todos los bautizados, y todos estamos llamados a este combate. Entonces, la misión encomendada a los 11, ¿sí? Porque Judas se colgó, después se le restituyó con Matías, pero encomendada a los 11 y de acuerdo con la mayoría de los documentos más actuales sobre el tema, estoy pensando Evangelii Nunciandi de Pablo VI, Redentoris Missio de San Juan Pablo II, Evangelii Gaudium del Papa Francisco, hablan de la misión de la iglesia. Pero hablan cómo esta misión de la iglesia y la misión de los 11 es la misión de todos los bautizados. Y esta cuestión de la batalla espiritual también cae sobre los hombros de todos nosotros. Nos surge que presentemos el Evangelio de Jesús a todo el mundo, de alguna manera. Pero también que nos hagamos conscientes de esto, de la urgencia de que cada cristiano, por las gracias recibidas en su bautismo y en los demás sacramentos, pero mínimo en su bautismo, puede orar en batalla espiritual por sí mismo y por los suyos. Una vez más, el Padre Gabriel Amor, entonces por las gracias sacramentales, las gracias sacramentales son nuestra fuerza. Es porque yo soy hijo de Dios. Es porque se me dieron ciertas gracias en el bautismo y en cada uno de los sacramentos que podemos hacer batalla espiritual.
El padre Gabriel Amorth nos invita a no tenerle miedo al demonio. Ya había dicho también el Papa Francisco, el Papa Benedicto, algunos documentos. Y afirma que la oración y la fe, estas dos cosas juntas, escúcheme bien, porque la oración sin la fe, entonces estamos hablando otra vez de magia. No, la oración y la fe son auténticos vehículos para la liberación. Entonces, el nombre de Jesús es poderoso cuando sabemos que lo estamos utilizando en este contexto de creemos en Jesús profundamente. ¿Sí? No tenerle miedo. No tenerle miedo, dice el padre Gabriel Amorth. No tenerle miedo al demonio. La oración y la fe son vehículos de liberación. A propósito de como yo empezaba a hablar el día de hoy y lo que comenté también de la evangelización el jueves pasado. Si bien es verdad que la situación está mal, que a veces parece como que el mal está ganando, incluso en nuestra propia vida, la promesa que Jesús hizo para nosotros y que encontramos en Mateo 16-18, ¿sí? Él la va a cumplir siempre. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra esta. No prevalecerán contra esta. Es importante que creamos esto. Sobre todo cuando podemos caer en cierto, ¿cómo se dice? En cierto negativismo, ¿no? De estamos tan mal, hasta la iglesia está mal, ¿qué más falta? Etcétera. Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que la batalla al final de tiempo, al final de la vida, al final del día, ¿sí? Está del lado de Cristo Jesús y aquellos que se agarran de él, del Cordero, de alguna manera. Tarea, ¿no? O algunas cosas prácticas, mejor dicho, más que tarea, algunas cosas prácticas, ¿no? Que podemos aprender y asumir de esta presentación. Primer cosa importante, no, ya le mencionaba yo, como darme cuenta contra qué es mi batalla. Darme cuenta contra qué es mi batalla. ¿Qué es o qué son aquellas cosas que me apartan del propósito de Dios? ¿Qué son aquellas cosas que me apartan contra qué es mi batalla? ¿Cuáles son mis tentaciones? Para dejar de hacer cosas que me llevan a eso, para evitarlas. Esto es importante, ¿sí? Porque si yo, José Juan, no conozco, entonces vuelvo a caer en lo mismo. O si conozco, pero me vale, es decir, yo sé que esta es mi batalla y le hago a la canción de Chente Fernández de yo soy como el ave o el águila que pasa por el pantano y no se mancha, ¿no? Si usted le juega al valiente en las cosas de la batalla espiritual, va a terminar manchado. Con el pecado y con la tentación y con estas cosas es mejor evitarlas. Es mejor evitarlas. Entonces, una primer cosa en esta batalla espiritual, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con nuestra propia inclinación, con nuestra carne, es importante. Esto lo dice mucho el padre Francis en sus temas que da, el padre Francis Frankovich. Ubicar contra qué es mi batalla, contra qué es lo que es esta cosa que no me deja, para empezar a dejar de eso. Otra cosa importante que también dice el padre Francis Frankovich, que me parece muy sabia, es esta cuestión de la terapia ocupacional espiritual. Porque en la vida cristiana, como en otras situaciones también de la vida emocional, ¿no? Es importante que no solamente deje de hacer cosas, sino que aquellas cosas que dejo de hacer, que me hacen daño, por ejemplo, pues tengo problemas de alcohol, por ejemplo, voy a decir, estoy aventando una ahí, ¿no? Tengo problemas de alcohol. Entonces voy a dejar de echar trago, voy a dejar de juntarme con los que echo trago, por decir alguna cosa. No basta con nada más dejar de, es importante hacer algo en lugar de. Esto lo dice mucho el padre Francis. Y esto es importante en la batalla espiritual. ¿Qué voy a hacer en lugar de juntarme con los que me junto para echar trago? ¿Qué voy a hacer en lugar de? Terapia ocupacional espiritual. Terapia ocupacional espiritual.
toca como que hacer una lista de las debilidades, de mis debilidades muy personal, ¿sí? Y luego una lista de cosas buenas, opuestas a estas cosas malas. Y el padre Francis deja este ejercicio y me parece que sería interesante. Una lista de mis debilidades y una lista de cosas buenas que comenzaré a hacer para vencer el mal. Recuerda lo que decía Romanos en nuestra primera clase, decíamos, vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Otra cosa, ¿no? Y que enseñamos en el seminario y que yo quiero volver a retomar, yo sé que algunos de ustedes, pues, empezaron a hacer la paraliturgia, ¿no? Y al igual que yo, ¿no? A lo mejor empezaron a ver frutos, pero luego, pues, va pasando el tiempo y es una oración que toma su tiempo, ¿no? Es una oración mínimo de 1 hora y media. Y a veces nos hace como que, ¿cuándo voy a sacar 1 hora y media para, no lo que hablaba la vez pasada, ¿cuándo voy a sacar 1 hora y media para trabajar en esto, ¿no? De la batalla espiritual en nombre de toda mi familia? Entonces, otra vez y basado en lo que hablábamos el jueves, yo le propongo que hagamos esto que el padre Semácula, ¿no? El padre Josephus Semácula llama la rápida, ¿no? La rápida, así le puso su oración. Yo me gusta más como que breve y eficaz, la breve y la eficaz, porque si usted la hace con profunda fe, ¿sí? No le debe llevar más de 5 minutos al día. Y le digo a propósito de una vez que ubique sus propias debilidades, se puede utilizar también como intercesión. Si veo que un hijo mío, por ejemplo, tiene problemas de droga, tiene problemas de alcohol, tiene problemas de conducta serios, tiene alguna situación concreta, una enfermedad, también se puede aplicar esta oración. Pero acá la estoy otra vez tratando de enfocar en mi persona. Esta es mi debilidad. Así ubique 1, 2 o 3 debilidades con las que estoy batallando más. Mire, si fuera una y trabajar con una, ya sería una gran bendición que pudiéramos trabajar en ella. Entonces, venciendo una cosa a la vez. Porque es como que, no, ya me voy a ser santo mañana. No, una cosa a la vez. Si ubico 3 debilidades y agarro una sola, escúcheme bien, una sola debilidad. Y sobre esa oro una vez y otra vez y otra vez. 5 minutos máximo es todos los días. Puede ser una semana. Yo sugiero hasta 7 días. Y el 7 es simbólico de batalla. Las vueltas a Jericó fueron 7. El 7 tiene este sentido bíblico de plenitud, de totalidad, es importante. Entonces yo sugiero 7 días seguidos. 7 días seguidos y que los escoja cuando pueda hacerlos como 7 días seguidos. Hacer sobre esta debilidad concreta, venciendo una cosa a la vez. Por 7 días y ya después descansa y después puede retomar y hacer otros 7 días sobre otra o sobre esa misma. Y usted va a empezar a ver frutos, estoy seguro que va a empezar a ver frutos. ¿A qué me refiero? Les voy a mandar yo la oración ya más o menos hecha, a la que le tiene que agregar nada más nombres y situaciones concretas. Pero me refiero a esta oración que tiene estos 4 pasos. Arrepentirse, cancelar acuerdos, llenarse del Espíritu Santo y agradecer. Entonces, 4 pasos, estos 4 pasos, y es como que 1 minuto cuando mucho en cada paso, bien hecho. Entonces, arrepentirse, voy a decir, ubicamos, dijo un Teofilito, ¿no? Ubicamos nuestra tentación, o ubicamos nuestra limitación, o ubicamos nuestra debilidad, la ubicamos. Y entonces me arrepiento y pido perdón a Dios por los pecados personales. Si es personal nada más, ¿sí? Personales y familiares, vamos a hacer a los dos, ¿sí? Personales y familiares relacionados con esta inclinación, con esta tentación, con esta situación que no he podido vencer. Entonces, yo, José Juan, pido perdón a Dios por los pecados personales cuando he caído en esta situación. Y por aquellos en mi familia que también han caído en esta situación. El vicio que deseamos combatir. Número dos, segundo momento, ahora volteamos primero a ver a Jesús y a Dios, nos arrepentimos. Segundo momento, ¿sí? Volteamos contra Satanás y cancelamos los acuerdos relacionados con Satanás. ¿Sí? Entonces, cualquier acuerdo, otra vez, Satanás, si yo te abrí la puerta, ¿no? Y otra vez estoy hablando de mi inclinación, la que quiero destruir.
¿sí? Esta cosa que no me deja vivir mi vida cristiana de manera plena. Entonces, si yo cometí algún acto, por ejemplo, otra vez voy a regresar con el alcohol, por todas las veces que me puse borracho, que me pasé, que etcétera, ¿sí me explico? Cancelo los acuerdos. Si yo abrí la puerta, si yo te dejé entrar por medio de esto, ¿no? Hoy te cancelo cualquier acuerdo en el nombre de Jesús y te echo fuera de mi vida y de la de mi familia, ¿no? De alguna manera. Y después de eso, ¿sí? Otra vez utilicé el alcohol, pero puede ser cualquier otra cosa. Llenarme del Espíritu Santo. Después pido Espíritu Santo por un minuto. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, llena todas aquellas cosas que han quedado vacías, todas aquellas cosas que han sido liberadas, llénalas de tu presencia, de tu luz, de tu verdad, de sabiduría, de fuerza, de tenacidad, dependiendo también de aquellas cosas que queremos que el Espíritu nos dé y nos habilite, aparte de que nos llene, nos habilite para seguir en esta batalla. Y punto número 4, agradecemos. Agradecemos, y esta parte es muy importante. El Padre Francis también habla de esto y me gusta mucho. Es sabiduría de verdad de un hombre de Dios impresionante. Agradecer. Una vez que pido Espíritu Santo, termino diciendo, gracias Señor, porque estás teniendo victoria en mi vida. O porque estás teniendo victoria sobre esta situación. ¿Sí? Como si ya hubiésemos recibido. Es importante confiar en que Dios ya está actuando. Ya está actuando.